Bienvenidos a TN Internacional. Tenemos muchísimos temas en el día de hoy. Temas que pasan fundamentalmente por la elección que va a tener lugar en Brasil. Falta nada, estamos en cuenta regresiva y parece que la posibilidad de la que muchos se reían o la posibilidad que a muchos preocupaba es la más inminente. Jair Bolsonaro a esta altura de los acontecimientos tiene casi todas las voluntades de voto, una gran mayoría de voluntad de voto de cara a las elecciones del próximo domingo. De eso vamos a hablar, pero también vamos a hablar de un tema de diplomacia política, horror, todo mezclado en el asesinato de un periodista que es disidente del régimen, era disidente del régimen de Arabia Saudita y que fue a radicarse a los Estados Unidos, pero fue a Turquía y nunca más apareció. Ahora el régimen del Principado de Arabia Saudita reconoce que está muerto. No solamente esos dos temas. Hay un tema que conmociona a América Latina, que tiene que ver con femicidios, con secuestros, con asesinos seriales. Tiene que ver con México, donde reina la violencia de modo imparable. Un asesino serial que mató por lo menos con la ayuda de su esposa a 20 mujeres. 20 mujeres, pero el número podría ser todavía mucho más escalofriante. Y además, ¿qué está pasando con miles y miles de hondureños que iniciaron su camino desesperado a pie, atravesando Guatemala, atravesando México, tratando de llegar a los Estados Unidos, en medio de las peores advertencias que lanza el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no solamente para esas personas desesperadas, sino también para todos aquellos que le dieran algún tipo de mano, algún tipo de ayuda? Estos son los temas que vamos a tocar en el día de hoy en TN Internacional. Pero fundamentalmente nos ocupamos de Brasil. Ahí va. El título es contundente, al balotaje, y mientras tanto Bolsonaro consolida su ventaja. Vamos a ver qué es lo que dicen los números a esta altura de los acontecimientos, cuáles son los números que se están revelando, y son bien contundentes. Jair Bolsonaro, ex militar, 59%. Fernando Haddad, el hombre elegido por Lula para ser el candidato del Partido de los Trabajadores, el 41%. Hay quienes dicen que el número real puede ser todavía mucho mayor, que el número de las personas que se van a abstener es todavía alto, al igual que en la primera vuelta, recordemos, hubo un 20%, pero que quienes quebraran esa tendencia en primera vuelta irían a la segunda para darle el voto a este hombre, que en algunos puntos de Brasil obtiene hasta el 62% de intención de voto. No solamente queremos saber lo que está pasando en Brasil con esta elección inminente que va a llevarse a cabo el próximo domingo, sino también entenderlo. Y para entenderlo, como hacemos siempre en TN Internacional, consultamos a los que saben. Susana Malcorra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Pepe. Gracias por invitarme. No, por favor, gracias por venir, que una figura de tu prestigio y de tu expertise ha llegado hasta aquí. Nos es muy importante para tratar de entender lo que pasa, cómo comprendemos este fenómeno. No hace falta que les diga quién es la señora Susana Malcorra, ex canciller hasta hace muy poquito tiempo. ¿Qué interpretación, qué análisis hace usted de todo lo que viene sucediendo en Brasil en los últimos tiempos? Para sorpresa le pongo un signo de interrogación. Bueno, yo creo que lo que viene sucediendo en Brasil ha ocurrido en muchos otros lugares. Hay una tendencia, un movimiento que me parece a mí muestra una ruptura del contrato social entre el ciudadano y la dirigencia tradicional y los partidos políticos tradicionales. Esto lo hemos visto en muchos lugares de Europa, lo hemos visto en la propia Italia. Uno podría alegar que Estados Unidos no es ajeno a este movimiento. Y bueno, ahora lo estamos viendo llegando a Brasil. Una reacción, me parece a mí, de la sociedad, de los ciudadanos, hartos de que no haya suficiente resultado para ellos, respuesta para ellos, también muy cansados del uso de los dineros públicos de manera no adecuada. Una combinación de búsqueda de visión de futuro esperanzadora, pero que muchas veces llega con promesas que son incumplibles, ¿no es cierto? Entonces, esto ha provocado que haya movimientos más xenofóbicos, movimientos más mirando hacia adentro. La gente se vuelve más egoísta en estas circunstancias. Movimientos que plantean cosas que quizás uno hubiera pensado eran superadas en el tiempo.
Y acá estamos viendo en Brasil la representación de eso a través del candidato Bolsonaro, que obviamente hace un planteo para el Brasil de puertas adentro y de puertas afuera, que a mí personalmente me da una cierta preocupación, ¿no? Vamos a ver, mencionó usted varios puntos importantes que tienen ciertas diferencias también. Primero, si bien son movimientos de extrema derecha y están en la línea que dice Susana, lo que pasa en Europa tal vez tenga otro condimento al haber parlamentos muy fuertes que controlan ese tipo de cuestiones. Punto 2, hay una frase que yo me quedé cuando ganó Donald Trump las elecciones, que dijo Barack Obama, y que dice, esto no hay que alarmarse, hay que solucionarlo, porque esto es un fracaso de la política, ni más ni menos que eso. Y el tercer punto es Ollanta Humala, que en Perú empezó con una tónica no tan dura, pero bastante similar, y sin embargo después tuvo que moderar por la misma presión de esa sociedad. ¿Cómo equipara usted estas posiciones? Bueno, primero, yo hice un tejido de situaciones que no son todas exactamente iguales, porque la singularidad de cada país es una realidad inobjetable, pero hay un hilo conductor, aún así, de una sociedad que aparte hoy tiene elementos de información o de desinformación, depende de cómo se usen, muy, muy abundantes. Yo creo que los Estados Unidos muestra claramente que a pesar de que en el periodo del presidente Obama hubo una creación de 8 millones de puestos, los puestos se crearon en un lugar y se descrearon en otro. Ese desajuste hizo que hubiera una proporción de la población, sobre todo en el centro de Estados Unidos, que se volcara masivamente a una alternativa, y aún cuando el resultado macro podía parecer positivo, en lo micro las cosas no eran tan simples, y de allí me parece que el presidente es una de las razones por las cuales dice este es el fracaso de la política. En el caso que usted mencionaba de Humala, me parece que las cosas se van acomodando, ¿no es cierto? Y entonces eso es lo que estamos viendo. Yo creo que lo de Brasil tiene singularidades más especiales, y me parece que no es ajeno a todo esto el proceso de impeachment de la presidenta Rousseff también, ¿no es cierto? Me parece que eso inició un periodo de enorme inestabilidad política, donde claramente, y yo lo dije esto siendo canciller, a pesar de que el proceso podía ser legal, la legitimidad se podía cuestionar. Y me parece que eso se fue comprobando, así es que el presidente Temer nunca llegó a tener una aceptación por encima del 10%, siempre estuvo más bien por debajo. Creo que está en el 2 o el 3%. Por eso, entonces mucho. Sostener eso pone en tela de juicio los sistemas, ¿no es cierto? Me parece que es una parte de lo que está pasando en Brasil. Bien, Susana, dame un segundo, por favor, porque quiero ir al contacto con una muy prestigiosa colega, compañera, amiga, que es Eleonora Gozman, que por supuesto debe estar trabajando a 100 kilómetros por hora a esta altura de los acontecimientos y la semana que te espera. Eleonora, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bueno, ¿cómo se viven estas horas ya en la cuenta regresiva de cara a una elección que, te lo pongo en tono de pregunta, ¿tiene prácticamente ganada Bolsonaro? Sí, yo creo que la tiene prácticamente ganada. Es muy interesante, acaba de salir una encuesta de Datafolia en la cual se afirma que 30% de los electores de Bolsonaro dicen que votan por necesidad de alternar entre partidos políticos y entre presidentes, ¿no? Que no esté siempre la misma fuerza. Al mismo tiempo dicen que 25%, o sea, un poco menos, dice que bueno, es un voto contra el PT. Y tan solo 1% dice que es un voto contra Haddad. O sea, Haddad evidentemente no es el problema para los electores de Bolsonaro. Esto me parece como un dato muy interesante, hasta te diría que muy nuevo en ese sentido, ¿no? En cambio, los que votan a Haddad, el 20% lo hace por rechazo a Bolsonaro y el 13% lo votan por ideología del PT y tan solo 11% lo votan por Lula. Esto también es, si se quiere, una innovación. Es una innovación y es una complejidad y... Permitime, ¿no? Como viejo jugador de truco, yo no sé si todos le dijeron la verdad a Datafolia, porque me parece, tengo la sensación de que el Lavallato se llevó todo puesto y mucha gente quiere patear el tablero. Claro, pero vos fíjate, no es el tema de la corrupción lo central, por lo menos no es lo que aparece en la encuesta de Datafolia,
sino que lo fundamental para los votantes de Bolsonaro es que lo que quieren es otra cosa, están cansados, hartos, o como tú quieras decir, del PT, y entonces deciden que, bueno, este es el cambio para ellos. Porque también es un cambio no solamente contra el PT, cuidado, este también es un cambio contra el PSDB, o sea, la socialdemocracia, porque no fue alguien que era el candidato de la socialdemocracia el elegido para la alternancia. Esto también debe ser analizado. Y lo que es curioso es que no haya un voto contra Haddad, o sea, Haddad no inspira ningún tipo de rechazo. Vamos a ver, Eleonora, dame un segundo. Es muy interesante, Susana, veo que asentías mientras Eleonora desarrollaba su crónica y además quiero preguntarte cómo quedamos nosotros en la Argentina a partir de este cambio. Bueno, lo que Eleonora describía era un poco lo que yo decía de esa ruptura del contrato entre el ciudadano y los partidos tradicionales y la política tradicional. Por eso se buscan alternativas distintas, ¿no? Yo no sabía lo de la encuesta de Folia, pero me parece que reafirma esa teoría que yo tengo. A mí me parece que, por supuesto, Brasil es nuestro gran socio, sin lugar a dudas, con lo cual tenemos que buscar formas de trabajar de manera coordinada y de avanzar en nuestra asociación. Hay algunas cosas que a mí me generan un poco de ruido. Algunas de las declaraciones que ha hecho el candidato respecto de la forma del Mercosur, de ir a un Mercosur que se transforma exclusivamente en una unión aduanera, es decir, un debilitamiento del Mercosur, a mí personalmente me preocupa. Yo creo que nosotros necesitamos más Mercosur y en todo caso hubiéramos necesitado un Mercosur afirmado más acelerado, sobre todo en un momento en el cual estábamos intentando cerrar con la Unión Europea. Escuché también que el candidato Bolsonaro decía que está evaluando sacar a Brasil de las Naciones Unidas. Bueno, a mí... Eso ya parece como muy loco, ¿no? Bueno, uno sabe que durante el periodo electoral se dicen cosas que no necesariamente ocurren. O por lo menos esperemos. Pero reflejan un pensamiento que es preocupante. Susana, dame un segundo, por favor. Hablaron por teléfono Bolsonaro y el presidente de la Nación, y Mauricio Macri. Todo se mantiene allí bastante cerrado, pero claro, nosotros lo tenemos a Edgardo Alfano, y Edgardo Alfano nos contaba esto, miren. Bolsonaro lo llamó y habló con el presidente Mauricio Macri. Ahora, ¿qué hubo? ¿Qué hay detrás de esa comunicación? Bueno, por lo pronto está claro que el gobierno argentino descuenta el triunfo de Bolsonaro y que va a llegar a la presidencia de Brasil. Ahora, ¿qué le preocupa a Macri? ¿Qué le preocupa a Bolsonaro? Por supuesto, tener una buena relación entre ambos países. ¿Pero qué significa esto? Sobre todo por una cuestión económica, por una cuestión comercial. ¿De qué hablaron más allá de lo protocolar? Porque de los dos lados de la línea lo que dicen es, bueno, fue un llamado protocolar para ir conociéndose. Bueno, tema uno, el Mercosur. Lo que quiere la Argentina y también Brasil es fortalecer el Mercosur, tener una relación distinta con la Unión Europea, también con los Estados Unidos. Pero hay una cosa, José Antonio, que le preocupa y mucho al gobierno argentino, y es saber cómo será el proteccionismo que aplique Bolsonaro a la economía de Brasil. Porque está claro que cuando Brasil estornuda se refiere a la Argentina, nos afecta mucho directamente la situación económica de Brasil. Por eso, digamos, en el gobierno hay mucho interés en saber cómo será esa relación comercial, cómo será la política comercial y de balanza entre la Argentina y Brasil. Por supuesto que esta fue una comunicación protocolar, que ya vendrán otro tipo de contactos personales, pero hoy, José Antonio, creo que la cuestión económica está por sobre lo político. Bien, parámelo ahí, parámelo un segundito ahí. No nos olvidemos que dijo que en algunas cosas se siente identificado con Trump. Ahí está, ahí está. Lo paramos ahí porque tocó un punto muy importante, Susana, el proteccionismo. Eso preocupa mucho. Es bueno que a Brasil le vaya muy bien y que traccione toda la región, pero si se pone proteccionista a nosotros nos complica bastante. Y el tema económico en términos generales. Bueno, en primer lugar, la razón por la cual el Mercosur no avanzó de la manera que debió haber, que fue vislumbrada en su génesis, tiene que ver con que hubo momentos de un lado y del otro, tanto Brasil como Argentina, que se cerraron tanto que cualquier posibilidad de vinculación dentro del Mercosur se trababa. Eso fue algo que hay que reconocer desde la llegada del presidente Macri. Brasil, tanto con la presidenta Rousseff como con el presidente Temer, cambió de posición y estaba en una posición de una visión mucho más estratégica de que integrados al mundo, mirando al mundo como mercado común, teníamos más oportunidades. Estas lecturas que uno puede hacer de algunas de las declaraciones del candidato Bolsonaro llevan a pensar
que va a tener una visión más restrictiva en este sentido, y es preocupante. Eleonora, no sé, creo que todavía está Eleonora en línea. Me parece que esto es algo que nos preocupa mucho a nosotros, pero a los brasileños, ¿cómo los tiene? No, mira, este tema no está dentro en este momento del menú de preocupaciones de los brasileños, ni muchísimo menos. Además, es obvio porque no está. Una cosa es hablar de los brasileños como electores, pero otra cosa es hablar de la élite brasileña, de los empresariados brasileños y de cómo ellos sí visualizan qué puede pasar en la sociedad con Argentina, en la asociación, ¿no? Creo que Bolsonaro entiende perfectamente que Argentina es clave para su propio proyecto. ¿Por qué? Porque donde rompa con la Argentina, rompe con el resto del mundo. Esto está clarísimo como el agua, ¿no? O sea, Argentina viene a funcionar como una especie de carta de presentación. Yo incluso lo llegué a escribir, le escribí una nota sobre esto. ¿Por qué es una carta de presentación? Porque es lo único que le queda de ligazón con el resto del mundo. Seamos sinceros, la imagen de Bolsonaro en el resto del mundo no podría ser peor. Me gustaría sí preguntarle a Susana, ya que ella está aquí con ustedes, ¿no? Me gustaría preguntarle qué piensa Susana del hecho de estar el ejército con tanta presencia en el próximo gabinete de Bolsonaro. Yo me he preguntado y me sigo preguntando si estos proyectos, primero, son compatibles con el ministro de Economía que ha mencionado como su ministro Bolsonaro, y segundo, si no pueden provocar un determinado desequilibrio regional. Bueno, yo hablaba más que nada de la proyección y le hablaba del hilo conductor que representa el Mercosur. Hay más respecto del candidato Bolsonaro, hay una visión muy de hacia atrás, digamos, de mirar hacia atrás y de reivindicar momentos que yo creí superados para Brasil. Claramente es una visión en la cual el respeto por la diversidad no aparece, donde se habla de mano dura, donde se habla de ejercitar ciertas formas del poder que sí son preocupantes. Hay que reconocer que los militares en Brasil siempre han tenido una visión más positiva por parte de la sociedad y hoy es la institución mejor reconocida en Brasil, ¿no es cierto? Entonces, eso es una realidad objetiva. Ahora, un gabinete que sea tan monolítico, un porcentaje tan grande de representación de una visión monolítica como es la del ejército, a mí me parece que en este siglo XXI, cuando hablamos de temas tan complejos, es preocupante. Y aparte, la razón por la cual fue tan importante el Mercosur no fue solo por aspectos económicos, sino porque cimentó en la democracia una lectura de que vernos como adversarios no era más la realidad. Entonces, puede llegar a haber ahí una revisión de eso, que espero que no sea así, espero que mi lectura no se dé, pero llama la atención. Eleonora, muchas gracias por tu tiempo, te dejo el más cordial de los saludos, vamos a estar en contacto y a lo mejor hasta nos vemos seguramente en las horas previas a semejante elección. Sí. Te mando un abrazo muy grande. Y gracias, Susana, por tu respuesta. Adiós, Eleonora. Hasta luego. Atención, a los compañeros les pido que nos vayan poniendo en punta la visión de un corresponsal. Es un corresponsal italiano, un hombre muy pero muy prestigioso que María José Ramírez Gálvez, nuestra colaboradora, entrevistó hace algunas horas. Mientras tanto, quiero ir a la redacción con Mariana. Mariana, ¿qué movimientos se detectan alrededor del candidato casi seguro ganador según las encuestas? Bueno, Pepe, el movimiento que está viendo su equipo de campaña es en realidad ver la posibilidad de adelantar la operación. Bolsonaro necesita una intervención quirúrgica en la que le tienen que sacar una bolsa de colostomía que le aplicaron después de haber sido atacado el 6 de septiembre en ese acto de campaña en el que recordemos que le dieron una puntada y que le causaron heridas bastante graves. Y bueno, a raíz de eso está usando una bolsa de colostomía y se la tienen que sacar. Ellos quieren adelantar la cirugía para antes de diciembre porque si no, no podría estar en el acto de pase de mando. Bien, Mariana, ¿cómo obró ese fenómeno horroroso en el electorado? ¿Cómo piensa que obró? ¿El del atentado? El del atentado. Bueno, esas ataque, cosas... Vamos a llamarlo ataque. Sí, esas cosas siempre quiebran
status quo, ¿no es cierto? Entonces me parece que generó un movimiento más de emotividad, de emoción, que probablemente haya favorecido a Bolsonaro, ¿no es cierto? ¿Cómo ven algunos corresponsales internacionales lo que está pasando? Vamos a Guanela, que es un corresponsal muy prestigioso de medios italianos en Brasil, sobre los que votan a Jair Bolsonaro. Ahí va. Buenas tardes, Pepe, un placer estar contigo. Sí sabemos quién son los que apoyan Bolsonaro, quién son los que lo apoyan ahora y quién lo apoyaron en esos últimos 2 años o 3 años, porque nosotros que estamos aquí lo estamos viendo crecer muy fuerte ya desde hace tiempo. Y es la famosa bancada, como se dice en portugués, de la 3B, o sea, boi, bala y Biblia, o sea, los productores rurales, los bois, los productores agrícolas, más o menos la mitad de los diputados en el Congreso hacen parte de esa lobby gigante que como interés obviamente hay tener más tierra y, por ejemplo, la extinción del Ministerio del Ambiente en Brasil parece una cosa muy fuerte, pero el Ministerio del Ambiente será englobado en el Ministerio de Agricultura y Bolsonaro ya ha dicho que no hay que ser muy pesado con las normas ambientales, hay que buscar más tierras. Y después la bancada de la bala, cioè de los proyectiles, las industrias de las armas. Bolsonaro quiere liberalizar la posibilidad de tener armas en Brasil y addirittura ha dicho también que hay que enseñar a los niños a disparar para protegerse respecto a la ola de criminalidad en ese país. Y en fin, la bancada de la Biblia, cioè la bancada de las religiones evangélicas, el 35% de la población brasilera, que en su gran mayoría lo apoyan, y hay muchos pastores, y son de diferentes partidos. Eso, con estas lobby, que no son partidos, mas son diputados y senadores y gobernadores de diferentes partidos, incluso partidos de centro que en teoría no lo apoyarían, esos diputados y esos senadores y esos gobernadores serán la espina dorsal de su gobierno. Ahí está. Eso es muy importante y mientras estábamos con Susana escuchando todo esto, Susana hacía algunas expresiones que daban a entender el análisis de cada uno de los sectores. Aquí no se parece tanto a la extrema derecha europea, sí tal vez algún componente de la extrema derecha que apoya a Donald Trump. Bueno, es casi un calco, porque Donald Trump está apoyado por un lado por un lobby de empresario que definitivamente estaba en contra del acuerdo del cambio climático. Por esas razones salió del acuerdo de París. No es exactamente el sector agrícola, porque la dinámica es distinta. En el caso de Estados Unidos tiene que ver con la explotación de hidrocarburos, pero es la misma problemática, y que Brasil se aleje del pacto de cambio climático, con lo que representa la Amazonia para el mundo, es realmente un golpe muy fuerte, y eso es hacia donde se va. La segunda cosa es la de las armas, que se da exactamente en Brasil, como en Estados Unidos, y la tercera cosa es el condimento de los evangélicos, que también está muy fuerte en el caso de Trump. Entonces es muy parecida la dinámica de estos grupos de interés, que como bien decía el corresponsal, no son partidos, pero que hacen coaliciones de interés para dar apoyo a candidatos como el caso de Bolsonaro. Permítame ir a San Pablo. Quiero saludar a Silvia Colombo, que es periodista destacadísima, ha estado con nosotros en TN Internacional una infinidad de veces porque entiende como nadie este proceso. Silvia, muy buenas tardes, un saludo cordial. ¿Cómo se vive en estas últimas horas en San Pablo? ¿Cómo estás, Pepe? Muchas gracias. Buenas tardes, canciller. Yo creo que ustedes tocaron los principales temas ahí de esta elección. Yo reforzaría, pasando esos días aquí en São Paulo, que el tema de la tensión en las calles es algo muy inédito en esta elección comparado a otros. ¿No? Hay mucho miedo de la población, de la comunidad LGBT, de salir a la calle, incluso de salir de manos, de mostrar a qué grupo pertenecen, porque ha habido mucha violencias por grupos de WhatsApp, estimuladas, gente enseñando a hacer coqueteles molotov, a salir con cuchillos, o sea, cosa que yo nunca vi en elecciones anteriores. Entonces, yo remarcaría que puede pasar otros actos de violencia que tienen que ver con esa quebra del status quo que la canciller Malcorra se refería. Está muy tenso el ambiente aquí en São Paulo.
Silvia, los números son los que se conocen. Más o menos está 59-41, 60-40. Así va a ser el resultado. Sí, me parece que es muy difícil, aunque anteayer salió una nota en Folha muy interesante sobre un Caixa 2 de Bolsonaro, que él estaría pagando millones por contratos a empresas que distribuían noticias falsas sobre Haddad en las redes. Entonces el PT y el PDT entraron con un pedido de impugnación de la candidatura de Bolsonaro. Por los tiempos de la justicia brasileña, yo creo que eso no va a suceder antes de la segunda vuelta, pero puede cambiar un poco estos números favorablemente a Haddad, puede que crezca un poquito, pero yo creo como Eleonora que la elección ya está ganada por Bolsonaro. Silvia, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Silvia Colombo en directo desde San Pablo. Atención, estamos con Brasil porque es lo que más nos importa, es nuestro vecino de al lado, nuestro vecino poderoso, tracciona mucho Brasil, pero tenemos otros temas. En un ratito nada más y vamos a hablar también con los que saben qué pasó con este periodista de Arabia Saudita radicado en los Estados Unidos y que ahora el reino reconoce que está muerto en circunstancias francamente increíbles de acuerdo a la versión de Arabia Saudita, pero que tiene elementos truculentos en el medio. Y también nos vamos a ocupar de lo que pasa en México con un asesino serial que en un país repleto de violencia, así todo conmueve la opinión pública. Y lo que está pasando con los migrantes que van de Honduras dispuestos a todo para entrar en los Estados Unidos. Esto va a ser enseguida. Nos quedan todavía unos poquitos minutos para seguir recorriendo el camino de Brasil. Por ejemplo, para conocer un testimonio que es el de Gabriel Fondles, que es historiador, consultor político, sobre las medidas económicas y políticas de Bolsonaro. Susana, hay un punto importante sobre esto. Las medidas económicas no parecen tener que ver, por lo menos de un modo directamente proporcional, a lo que es un núcleo duro de Bolsonaro. Uno se pensaba a algún punto de economía mucho más cerrada, pero propone privatizaciones, propone una apertura que no sé si es directamente proporcional a un personaje así. Sí, hay que ver cómo resuelve esa dicotomía, ¿no es cierto? Porque bien lo planteaba Eleonora en su pregunta, un gabinete con una presencia de origen militar tan fuerte, que siempre ha sido extremadamente nacionalista, con un posible ministro de Economía de Escuela de Chicago, pareciera ser que hay una contradicción muy grande allí. Veremos qué es lo que pasa, veremos realmente cómo se define el gabinete. También me parece que el candidato está intentando mandar señales para no asustar a diversos colectivos, y eso es parte de lo que está ocurriendo, ¿no? Las medidas propuestas, algunos de los resúmenes más importantes lo hizo para nosotros el historiador y consultor político Gabriel Fondles, que fue entrevistado por María José. Ahí va. Hola Pepe, buenas tardes. Las medidas económicas de Bolsonaro son medidas liberales. Entonces, lo que quiere es privatizar las empresas brasileñas y quiere abrir espacio para el capital internacional y el capital privado internacional, sobre todo. Bueno, las medidas sociales son muy polémicas porque Bolsonaro no apoya los derechos humanos, por ejemplo, y para él la policía tendría que tener el derecho de matar sin sufrir ningún juzgamiento, por ejemplo. Y también Bolsonaro quiere reducir la responsabilidad penal, la edad de la responsabilidad penal, que aquí en Brasil es de 18 años, y él quiere que se reduzca a 16 años. Bien, Gabriel Fondles nos daba esta visión. Quiero preguntarle por este punto que es importante y quiero preguntarle por otro punto que seguramente usted, que ha estado en una tarea diplomática tan intensa, va a poder evaluar como nadie, y tiene que ver con Venezuela. No es un país cualquiera el que va a tener elecciones y que muy posiblemente gane un candidato de esta naturaleza. Es un país fronterizo con Venezuela que ha recibido parte de la migración producto del drama humanitario que tiene, y en donde en Roraima, por ejemplo, en el punto más crítico de la frontera, ya tiene un 62% de aprobación Bolsonaro. Bueno, claramente el tema de la migración de venezolanos ha sido un elemento de campaña de Bolsonaro, que lo nacionalizó porque en realidad, como usted bien indica, Pepe, la temática de la migración está más bien concentrada en el norte, pero él la incluyó dentro de su base de discusión nacional, ¿no es cierto? Ha indicado
claramente que va a tener una posición muy dura hacia Venezuela. Yo estoy segura de que el régimen de Venezuela está leyendo esto con muchísimo cuidado. Inclusive ha llegado a decir que espera que haya cascos azules en Venezuela, lo cual muestra un desconocimiento de cómo se arma una arquitectura de una misión de paz, ¿no es cierto? Pero sí creo que va a haber una dinámica distinta y que esto va a alterar la forma de relación y de manejo respecto del régimen de Venezuela. Susana, usted está presentando un libro que ha tenido la generosidad de hacerme llegar. Susana Malcorra, Pasión por el resultado, el liderazgo femenino ante las grandes decisiones. ¿Cuál es el corazón, cuál es el núcleo de este libro? Muy cortito y al pie. Mucha gente me decía que yo tenía que escribir habiendo tenido una experiencia tan variopinta, privado, multinacional, gobierno, una biografía, y a mí me parecía pretencioso, no creo que valga la pena una biografía, pero sí escribí un libro que hilvana en 9, 10 capítulos, historias personales en cada uno de esos entornos, que muestran, de allí el título, que lo que hace la diferencia es la capacidad de lograr resultados, aún en los momentos más difíciles. Es un libro que trata de, aparte de contar la historia, hilvanarla y hablar de los estilos de liderazgo. Hablo mucho de la empatía como una base de liderazgo, así que espero que les guste. Me parece que es entretenido y sobre todo pone énfasis en el liderazgo femenino. Lo vamos a leer en detalle. Gracias por su tiempo, Susana. Gracias a usted. Y tome la agüita que se nota, le hicimos hablar demasiado. Enseguida, un hecho que es